Hola clase, gracias por recordarme. Ya me mandaron la frase y vamos a empezar. Entonces, de los que me mandaron la frase, levante la mano quien quiere dar el resumen de la clase pasada. Nadie quiere dar el resumen de la clase pasada. Bueno, pues. Ya todos muy bien despiertos los eso. Esa actitud, una actitud que expresión de futuro. Pero te he dicho yo más aspectos que uno. No. Dale un poquito de agua que también está la humedad. Tomando solito. Y por el propio, nada. Bien, Luisa, esta misma dime el resumen de la clase pasada y la actividad. Y esta actividad sobre. Buenos días, ingeniero. Buen día. Vimos lo que es la negación de los cuantificadores universal y existencial. ¿Y ejemplos? Nada más. No. Muy bien. ¿Y qué nos quedó pendiente para la clase de hoy? Hoy vamos a empezar con los acciones para los conceptos primitivos. Podemos entender los conceptos primitivos de la teoría de conjuntos. ¿Cuáles son? Es la clase y relación de pertenencia. Muy bien. Entonces vamos. Les comparto mi pantalla. Me avisan si se ve, no se ve, solo sienten la cabeza. Y... ¿Se ve, no se ve? Ya. Entonces continuamos. Entonces hoy nos toca la clase 11. El esfuerzo continuo, no la fuerza o inteligencia, es la llave para desatar nuestro potencial. Muy bien. El destino no es cuestión de suerte, es una cuestión de elección. No es una cosa que se espera, es una cosa que debe lograrse. Me encantaron esas frases. Bien, este me acuerdo de checar esta hoja de Excel al final ya, de esta primera clase. Bien, entonces, luego nos cambiamos a la otra, luego de un break, ¿ya? Pero vamos, continuamos. Entonces,
página de tareas estamos? En la 9. Gracias. Gracias. Bien, empieza tu favorito. 1.2. Acciones para los conceptos primitivos. Conjuntos y clases propias. ¿Por qué uno de los conceptos primitivos de esta teoría es clase y no conjunto? ¿Cuál es la relación entre este concepto y el de conjunto? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos cuando abordamos por primera vez el estudio de la teoría de conjuntos. Ya, ¿usted tiene estas preguntas? No. Mal me parece. ¿Por qué no has hecho estas preguntas? ¿Cuáles eran los conceptos primitivos en la lógica? En la lógica, la negación, la conjunción, verdadero, falso, la implicación, la doble implicación, la disyunción. Aparte de los primitivos. ¿Dónde? Aparte de los primitivos. Era verdadero, falso, valor de verdad. Y te falta la primerita, la más importante. Lógica. No. Proposición, perdón. Eso, muy bien. Proposición para nosotros es un concepto primitivo. O sea, un término no definido. Y lo que estudiamos en el capítulo 1 fue la lógica de proposición. Entonces tendría sentido, bueno, ahora en este capítulo, en el capítulo 2, que estamos estudiando la teoría de conjuntos, es lógico, ¿verdad? Para mucha gente de 5 años es como de que, bueno, que voy a estudiar desde cero la teoría de conjuntos y yo cacho que mi concepto primitivo, mi término no definido va a ser conjunto. Y resulta que no. Resulta que en semestres anteriores sí se les presentaba, bueno, nadie presentaba, todo el mundo definía conjunto. Pero yo sí. En todo caso, ¿por qué no presentar como término no definido como concepto primitivo al concepto conjunto? Esa es la pregunta que deberían hacer. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? La respuesta la vamos haciendo sobre la marcha si ustedes gustan. Bueno, les puedo contar ahorita si ustedes gustan también. Pero ¿por qué no partir con el concepto primitivo o conjunto con el término no definido conjunto? ¿Por qué? Porque debe ser un concepto definido a partir de de clases y relaciones de pertenencia. Obviamente que van a ser a partir de eso. Pero la pregunta es ¿por qué no ponerle como concepto primitivo al conjunto en una clase?
Por ejemplo, las proposiciones fueron definidas, fueron conceptos definidos. No, ¿Ya? ¿Y por qué no definirla a partir de otros, por ejemplo? porque es que las proposiciones son proposiciones y que los conjuntos son, o sea, como una unión de algo. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa respuesta me pareció un poquito fea. Pero bueno, las proposiciones son proposiciones. Yo creo que hasta un chamito de 5 años me diría otra cosa. ¿Un conjunto qué es? Un conjunto. Una persona que una persona. Pero bueno, todavía no, creo que no me han fechado. ¿Por qué no poner como concepto primitivo en la teoría de conjuntos el concepto conjunto? Esa es la pregunta. Y en la lógica de proposiciones, sí poner como concepto primitivo a las proposiciones. ¿Por qué? Entonces, esa es una pregunta que con el tiempo la vamos a ir contestando conforme avancemos la materia o la teoría, como lo quieran llamar. Pero, si ustedes gustan, les puedo contar un poquito esto ahorita. Solamente una broma. Si no, pues, ya lo van a ver sobre la noche. Bueno, si es como estuvieran parando bolas también. Ah, ya, si quieren. Pero, estas segundas deberían de saber que no hayan sido mis alumnos. Buen día, chicos, buen día. Bueno, entonces, la idea es así. Si uno presenta el concepto conjunto como un concepto primitivo o como un término no definido, esa teoría podría no ser, ¿cuál sería la palabra? Consistente. Ya más adelante lo haría más, porque habría contradicciones. Y en las teorías que hemos estudiado hasta ahora no pueden haber contradicciones. Lo único que pueden haber son ¿qué? ¿Quién me dice? Tautología. Muy bien. Solamente pueden haber teoremas y acciones. Proposiciones que siempre son verdaderas. No proposiciones que siempre sean falsas. Esa más o menos es la idea. Ahora ustedes me van a decir, profe, y cuando se introduce el término como concepto primitivo o como término no definido, el concepto conjunto, ¿cuál es la contradicción que se encuentra? ¿Quién la encontró? Pues eso vamos viendo sobre la marcha. Y para poder contestarles también necesito que sepan lo que es un conjunto ya. Necesito que tengan acciones para que ya cachen lo que es una clase, para que cachen ya lo que hace la relación de pertenencia. Recuerden que clase y relación de pertenencia son conceptos primitivos, no tenemos ni puta idea hasta que leamos axiomas y definiciones de lo que son esas cosas. Bien, veamos. ¿Sí está claro lo que dice o no? ¿Dónde la acción? Sí, no. Ah, María José, ya le doy la palabra a María José. ¿O será que porque María José no está para en el móvil, tal vez? Ah, le doy la palabra a María José, dígame. Y Liz, tengo una pregunta, ¿por qué vamos a ver luego las contradicciones y eso no los puede decir ahorita? Ah, primero no es que vayamos a ver luego las contradicciones. Yo te enseñé lo que es una contradicción, ya vimos. Una contradicción es una proposición que siempre es falsa, ¿no? Ya, lo que les estoy diciendo es que antes, ¿quién sabe cuál es el padre de la teoría de conjuntos? Pero bueno, el padre de la teoría de conjuntos presentó esta teoría, así de hermosa, bellísima, y en la que está plasmada todita la matemática vida y por haber, la poca matemática que ustedes van a estudiar en su corta vida. No, no era Rafael. ¿Quién sabe cómo se llama el padre de la teoría de conjuntos? Pero bueno, él presenta la teoría de conjuntos, más que todo es chévere, todo bonito, así. Pero
presenta como conceptos primitivos. Eso, muy bien, el Cantor. Cantor es el padre de la teoría de conjuntos. Entonces presenta como conceptos primitivos el concepto conjunto y la relación de pertenencia. La relación de pertenencia. Entonces Cantor partió de estos dos conceptos primitivos, estoy diciendo María. ¿Y qué pasó? Resulta que al presentar conjunto como concepto primitivo, hace que esta teoría no sea consistente. ¿Consistente en qué sentido? ¿Qué sentido que sea consistente? Pues que no debería haber contradicción. Y resulta que si yo trabajo como conjunto, como concepto primitivo, esta teoría tendría contradicción. Y no puede tener contradicciones una teoría. Ahora la pregunta es, profe, ¿a qué contradicción se llegó? Pues para explicarles eso necesito ya que sepan un poquito más de teoría. Necesito que entiendan ya lo que es un conjunto, o cuál es la idea que vamos a llevar de clase, cuál es la idea que vamos a llevar de relación de pertenencia, porque recuerden que solo nos llevamos ideas de esos dos conceptos primitivos. ¿Sí está claro ahora sí, María José? Asiente con la cabeza o dígame algo. Ay, chévere. Entonces, si quieren ver cuál es la contradicción que se encontró en esta teoría, si trabajáramos con el concepto primitivo conjunto y no clase, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿quién fue el padre de la teoría de conjuntos? Otra vez, Cantor, Georg Cantor. Bien, entonces él empezó otra vez historia con estos dos conceptos primitivos, conjunto y relación de pertenencia. Pero al hacer ese chiste, Cantor, se encontró más adelante con la ayuda de dos matemáticos una contradicción. Y eso no puede pasar en una teoría matemática. No puede haber contradicción. Solo puede haber ¿qué? Tautología. Entonces uno dice, bueno, ya valió. Si hay contradicciones, chao esa teoría. Resulta que, bueno, después con el pasar del tiempo, cuando encontraron las contradicciones, uno dijo, bueno, ya nada, no, esa teoría ya no va a valer. Pero no, se logró salvar esa teoría, salvar entre comillas. ¿De qué forma? Dijimos, no, entonces no podemos poner a conjunto como concepto primitivo. Pongámosle a algo más que conjunto. Y le pusieron al concepto primitivo clase. Con eso lograron evitar esa contradicción, salvar como quien dice la teoría de conjuntos. Entonces se trabaja ya no con el concepto primitivo conjunto, sino con el concepto primitivo clase. Bien, pero en la historia ya saben, ¿no? Empezaron así, con el concepto primitivo conjunto. Bien, para la gente que es curiosa, ¿no? Porque de ahí hay gente que no pregunta nada y ya. Pues aquí están los dos conceptos primitivos para nosotros chicos, clase y relación de pertenencia. Y otra aclaración. En los semestres pasados, hasta el 2019, solamente en el 2020A y en el 2020B, este semestre, se está enseñando el concepto clase. Tal cual debe ser. En los semestres pasados, hasta el 2019B, hasta este semestre, no se enseñaba lo que es una clase. No se enseñaba el concepto primitivo clase. Así de triste era la vida de esos chicos. Y bueno, la mía también no. Yo sí aprendí como tal cuando ya estuve en la carrera. Cuando ya estuve en la carrera de matemáticas. Bueno, ahí sí. Ahí te aprendí los fundamentos que me deben hacer. Bien. ¿Más preguntas sobre eso? ¿O todo está claro? Digan sí, no, para avanzar. Para dos personas que me dicen que está claro, wow. Y el axioma de elección, dice Mateo. El axioma de elección viene más adelante. Pero todos los matemáticos siempre utilizamos
indirectamente, o sea, ya cuando uno es experto no lo dice, siempre la acción es la elección. Y ya quisiera cachar lo que dicen. Pero si ustedes gustan, les puedo presentar una versión equivalente, porque ustedes ya saben lo que es una equivalencia, de la acción a la elección. Porque recuerden, las proposiciones son equivalentes. Entonces, una cosa es de la acción a la elección, pero hay varias versiones equivalentes. Entonces, una de esas tantas versiones ustedes podrían entender al final de este capítulo, de la teoría del conjunto. Si les gustan, les comento. No es difícil de entender ese axioma, siempre y cuando sepan teoría del conjunto. Bien, avancemos. Siga leyendo. Ya, Gracias, Kevin. ya. Un ratito, ¿no? Disculpa que te corte, pero tengo que tomarme la medicación. Y me demoro ni 2 segundos. Tengo que tomarme los antibióticos y ya se me acabó el paracetamol. Qué feo. Cualquier cosa, chicos, si les preguntan, 12 de martes, aviso paracetamol. Vean, ya se acabó. Siga. Ya, estas son algunas de las preguntas que nos hacemos cuando abordamos por primera vez el estudio de la teoría de conjuntos. Contestemos estas preguntas brevemente aquí. Luego de presentar el axioma de construcción de clases, volveremos a él. La respuesta a la primera es, distinguir entre clase y conjunto nos permite evitar la presencia de una contradicción en la teoría. Hasta ahí. La pregunta. Se me ha olvidado que la tasa de Rachel cuenta. Bueno, eso les dice un poco. Y ven que les explica mucho mejor que yo. Ahí está. ¿Y la segunda? La segunda pregunta se contesta así. Todo conjunto es una clase, sin embargo, hay clases que no son conjuntos. ¿Y cuál era la segunda? ¿Cuál es la relación entre este concepto y el de conjunto? ¿Cuál es la relación entre el concepto clase y el concepto conjunto? Ya. Sí, esa es la relación. Pero ya vamos a ver en la definición. Empecemos. Perdón. Empecemos en el estudio de la teoría de conjuntos con la definición de conjunto. ¿Tiene página? Sí, solo que acá está. El concepto conjunto es un concepto definido. Dios mío, por si acaso hay un hito, que no mismo. Dice, verás, conjunto es concepto definido. Noticia. Dios, esto sí es de más ya. Es obvio, pues vamos a definirlo. Aquí está definición, conjunto y clase propia. Ya. Estas son dos definiciones separadas. Pero como todos buenos matemáticos, hasta los de la cátedra son vagos, y dice, ahorremos en una sola y presentemos dos definiciones. Primero lea la definición de conjunto. Ahí, ya. Definición 1. Conjunto. Una clase A es un conjunto si existe otra clase B, tal que A pertenece a B. Es decir, un conjunto es toda clase que pertenezca a otra clase. A ver, la definición, misma idea, 9 aquí, solo es esta, solamente se explica. Esa es la definición. Pero ya saben, ¿no? En otras palabras, en resumen, por si acaso hay uno mismo que no. Es decir, les vuelve a contar lo mismo. Es toda clase que pertenece a otra. Bien, ¿está claro lo que es un conjunto o no? Oye. Ahí sí dije. ¿Qué es? Una clase que pertenece a otra clase. Así es. Bien, eso es conjunto. Ahora lee por favor lo que es una clase propia. ¿Qué es una clase propia? Según la definición. La segunda definición de ahí. Esa es la segunda definición. Clase propia. Una clase A es propia si no es un conjunto. Entonces, en otras palabras, ahí debería de estar claro. ¿Qué es una clase propia? Una clase que no pertenece a otra. Una clase que no es tiempo.
No es un conjunto. En otras palabras, siga leyendo por si acaso. En otras palabras, una clase propia es aquella que no pertenece a ninguna clase. Entonces, con esas definiciones ya más o menos vamos cachándonos. Hay dos tipos de clases. Clases que se llaman conjuntos y clases que se llaman ¿qué? Clases propias. Hay clases propias y conjuntos. Ya más o menos vamos teniendo una ideita. Siga leyendo. Tendremos que esperar un poco para presentar un ejemplo de una clase propia. Por otra parte, la mayoría de las clases presentes en las teorías matemáticas relevantes son conjuntos. La mayoría son conjuntos. Sí. Por ello, no se habla de clases, sino únicamente de conjuntos. Por ahí acaso, ¿por qué se dice teoría de conjuntos y no teoría de clases? Sí. Haremos lo mismo en este curso. Luego de presentar los principales axiomas de esta teoría, trabajaremos exclusivamente con conjuntos. Está bien. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Sí está claro, por favor? Un conjunto es una clase que pertenece a otra. Una clase propia es una clase que no es conjunto. O sea, que no pertenece a ninguna otra clase. Y que entonces la contradicción sería como encontraron una clase propia. Y por eso ya no era la teoría de conjuntos. Más o menos de esa es la idea. Más o menos. Está bien lo que dices. Hay clases que son propias. O sea, clases que no pueden pertenecer a qué. A otra. A otras clases. Ajá. Entonces yo tenía que existir esa distinción en la historia básicamente. Entre clase propia y conjunto. En cambio, si pongo como concepto primitivo conjunto en lugar de clase, no puedo tener esos dos tipos, no puedo tener esa distinción. Y ahí es donde se encuentra una contradicción. Eso vamos a ver más adelante. Ya se van dando una idea, ¿no? Clase es un concepto un poquito más general, por así decirlo, entre comillas, que conjunto. ¿Por qué? Porque todo conjunto es ¿qué? Dilo. Una clase. Eso. Pero no toda clase es ¿qué? No todas las clases son conjunto. ¿Cómo se llaman esas clases que no son conjuntos? Clase propia. No se van a adelante, pero ya no les conté. Pero bueno, ya no. Entonces hasta ahí. ¿Preguntas? Sigamos, entonces vamos a ver las variables de conjunto. Entonces un ratito aquí, del lado escribo aquí. Dice, la teoría de conjuntos está bien estructurada, que dice aquí, estructurada que no tiene fallas. Esta pregunta, o sea, es fácil de contestar. La verdad es que sí. Gracias a Cantor es que Dios, la matemática es tal cual es. Básicamente en la matemática, todo objeto matemático es conjunto. Todo. Esto aquí entre nosotros. Que nadie más les va a contar. Pero todo objeto matemático, todo objeto matemático que tú vayas a trabajar y estudiar es conjunto. Y si no es conjunto, bueno, es una clase propia. Punto, de acuerdo. Pero todo objeto matemático es conjunto. Por eso es que estamos estudiando la teoría de conjuntos. Toda la matemática que vas a estudiar, la poca matemática que vas a estudiar en tu vida, está sobre la teoría de conjuntos. Básicamente todo lo que estoy estudiando es una extensión de esa teoría. Si cachan que la teoría de funciones está dentro de la teoría de conjuntos, ¿no? La teoría de números reales está dentro de la teoría de conjuntos. Y todas las teorías que tú vas a estudiar en matemática, en la poca matemática que estudias en tu vida, va a estar siempre dentro de la teoría de conjuntos. Siempre. Es por eso. Y recuerden, toda teoría matemática tiene que conceptos y El teorema. O sea, acción de teorema concepto. ¿Pero cómo se llama? Conceptos y proposiciones. Eso. Conceptos y proposiciones. ¿Y por qué estudiamos la lógica, Lisa, me recuerdas? Para poder Saber manejar, trabajar con qué. con las proposiciones y con los conceptos. Muy bien.
Por eso es que el capítulo 1 es la lógica de proposiciones y el capítulo 2 es que es la teoría de conjuntos. No es que es de gana. Bien, y si saben lógica y teoría de conjuntos, pueden entender cualquier método. Habido y por haber, la que ustedes estudien. Bien. Entonces, contestando la pregunta de Isaac. Sí, está bien estructurada, pero no sé a qué te refieres con bien estructurada. Yo asumo de que tu pregunta es, profe, ¿no van a haber contradicciones? Sí. Hasta ahora no. Hasta la fecha, no. Hasta la actualidad, no. No tiene contradicción. Sí, esa es tu pregunta. Pero es un poquito delicado trabajar con teorías, ¿no? Porque una persona que estudie la lógica de veras, o sea, se especializa en lógica, porque recuerden, la matemática es extensa. La matemática crece todos los días. En este momento hay matemáticos que están creando nuevos teoremas, nuevas teorías, nuevas ramas de la matemática, y eso. Entonces, entonces, entonces la gente que se especializa en lógica, pues, estudia diferentes tipos de teorías. Teorías que son consistentes, teorías que no son consistentes. Gracias, chicos, por avisarme del cargador, normal. Bien, aquí pregunta, profe, disculpe, no sé si solo me pasa a mí, pero se le escucha entrecortado. Lisa, ¿me escuchas entrecortado? No. Ya. No. Chica, que creo que solo es así. Sigamos. Variables de conjunto. Variables de conjunto. Utilizaremos las letras minúsculas del alfabeto español, A, B, C, etc., etc., para representar exclusivamente clases que son conjuntos. Así la proposición A pertenece a X minúscula no solamente expresa que la clase A pertenece a la clase X, sino que la clase X es un conjunto. En cambio, la clase A puede ser o no un conjunto. A continuación, presentemos los conceptos fundamentales de las clases y los conjuntos. ¿Está claro lo que dice ahí? ¿Sí o no? Sí. O sea que solo las letras minúsculas van a representar las clases que son conjuntos. O sea, sí. Las letras mayúsculas son clases, cualquiera, ¿no? Clases, pero las letras minúsculas son ¿qué cosa? Clases que pertenecen a otras clases. O sea, conjuntos. Pero ¿quién encuentra alguna? Aquí no me agrada. Aquí algo está mal. Corríjame. ¿Quién encuentra el error? Disculparán, me disculpo por la cosa. Pero corríjame. A ver, yo estoy le doy la palabra.
Me disculpo por la cátedra, pero a un ratito les doy la palabra. Tal vez, pero lo que no lo encuentro es ya lo encontré acá. A ver. Ya está todo. Sería representar, o sea, dice que vamos a representar a los conjuntos con letras minúsculas. Y en este caso, como A se encuentra contenido dentro de X, es una clase que también es un conjunto puesto dentro de X. Y aquí Entonces, no sé. porque aquí dice, Claro, porque A es un conjunto puesto dentro de X. aquí dice la clase A puede ser o no un conjunto. Mentira, ya sabemos que es qué. ¿Por qué? Un conjunto, porque está dentro de X. Entonces aquí está la falla, disculparán. Aquí hay que corregir, ¿ya? Aquí hay que poner esto. Ahí sí tiene sentido lo que dice el señor. Ahí sí tiene sentido lo que dice el autor. Entonces lea otra vez de aquí cómo quedaría todo. Aquí la proposición. Así la proposición X minúscula pertenece a mayúscula no solamente expresa que la clase X pertenece a la clase A, sino que la clase X es un conjunto y la clase porque pertenece a la clase A. En cambio la clase A puede ser o no un ¿Tú sabes si conjunto. ya pertenece a otra clase o no? Si perteneciera a otra clase, ¿qué sería A? Y si no perteneciera a ninguna otra clase, o sea, no Una podría clase ser. propia. Estas fallitas No. corregirán. Yo pensé que el semestre pasado cualquier otro profesor se había dado cuenta, pero por lo que veo no, porque si se hubieran dado cuenta hubieran corregido y mandan con el mismo error. Bueno, bien, entonces sigamos, corregirán, ¿no? A continuación, siga leyendo. A continuación, presentemos los conceptos fundamentales de las clases y los conjuntos. Yo te pongo y te digo que Q y R son clases. ¿Tú qué me puedes decir de esta? Dice. Que son clases que pueden o no pueden pertenecer a otras clases. Estas pueden ser clases propias o no, entonces. Ya. Podrían ser conjuntos o podrían ser clases. O podrían ser clases propias. Son conjuntos. ¿Sabes que estas son de ley con clases que pertenecen a otras? Muy bien, muy bien. Más o menos. Ahora sí, me sorprende que la cátedra ponga aquí esta palabra, lee esta palabra. Variables Se de supone conjunto. que la cátedra no va a enseñar lo que es una variable. Yo sí. Y aquí trata más o menos de enseñarles qué es una variable. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una incógnita? A ver, escucha. La incógnita no sabemos su definición o su La valor. variable sí sabrás. A ver, te digo que este es un conjunto. ¿Qué conjunto es? Sí, El pero conjunto A. porque estás abusando del lenguaje, ¿verdad? Representa un conjunto. No, entonces no. Una variable puede ser un tipo de clasificación. No, pero alguien que me diga cuál es la diferencia entre variable e incógnita. Entonces, ¿quieren que les enseñe la definición de variable? Para que cachen, porque la clase es la misma idea. No, Carlos, no les metas más palabras en tu cabecita, porque estos no son del todo. Vas a traumar al guagua, la criatura no puede asimilar tanto. Y yo así, bueno. Pero yo sí necesito para que cachen. Y aquí me sorprende que ponga esta palabra sin enseñar, ¿no? A ver, entonces, ¿quién te les diga lo que es una variable? Sí, no. ¿Cuál es el hecho, por ejemplo, entre variable e incógnita?
Ya para alguien que me escriben de más de 100 que tengo en esta clase, Dios. A ver. ¿Es la primera vez que enseño o les digo lo que es una variable? No. Yo ya he trabajado con variables. ¿Por qué? Porque es inevitable. Siempre se trabaja con variables. Hemos trabajado con variables de clase, variables de conjuntos, pero no solamente con eso, también con variables de ¿qué? De proposición. Cuando yo digo, a ver, estamos acá. Cuando yo digo que digo, cuando yo digo muchas cosas, por acá, resolver, por acá. Ya se me da a encontrar, por acá. Cuando digo esta, Son predicadores. cuando yo digo esta palabra, esta frase de aquí, o cuando digo incluso, bueno, esto ya soy la misma que está, y dame más, algo otra definición que tengamos por ahí. Y cuando digo esta de acá, ¿no? Cuando digo, dadas las proposiciones P y Q, o cuando digo, sean P y Q proposiciones, son lo mismo, dicen lo mismo. ¿Estoy qué? Estoy diciendo que P y Q son variables de proposición. ¿Y cuál es la idea de variable? La que les conté hace rato. Que P y Q no son proposiciones fijas, sino que varían, corren. Pueden ser cualquier proposición habida y por haber. Esa es la idea de una variable. Estoy utilizando a esta letra para representar a proposiciones que no son fijas, que varían, que corren. ¿Que corren dónde? Uno siempre corre en un conjunto o en una clase. P y Q pertenecen a la clase o al conjunto de todas las proposiciones habidas y por haber. Son variables de proposiciones. Mira, te estoy diciendo que si te imaginas que P y Q son cualquier par de proposiciones, esto va a pasar siempre y cuando pase eso. Allá, chéveras. En este caso, ¿quién está haciendo el papel de P? Si alguien me parara bola, Dios. En este caso, ¿quién está haciendo el papel de P? P representa cualquier proposición. ¿A qué proposición está representando en este caso? Esta sería P. ¿Y quién sería esta de acá? Q. Q, P y Q son proposiciones, son variables de proposiciones. Representan a cualquier par de proposiciones. En particular, P puede representar a esta. Y en particular, Q puede representar a esta. Más acá abajo, por ejemplo, aquí. ¿Quién está haciendo el papel de P? Este de acá, ¿no es cierto? ¿Y quién está haciendo el papel de Q? Todito está de acá. Entonces, cuando digo sean P y Q proposiciones, estoy básicamente utilizando variables. P y Q son variables de proposición, porque son proposiciones que no son fijas. Pueden ser la proposición que a ti se te dé la gana, la que sea. Misma idea Q puede ser la que sea. Entonces pregunta, ¿P y Q pueden representar a las mismas proposiciones? Sí, en este caso lo está haciendo, por ejemplo, aquí. ¿Estamos? Entonces, cuando te digan dadas las variables, dadas las proposiciones, o dados los conjuntos, o dadas las clases, o dados los números reales tales, ¿son qué? Variables de números, de conjuntos, de clases, de proposiciones. Ahora, ¿cómo se le llama a una proposición, o bueno, en este caso, si ya no varía, a algo que es fijo? ¿Cómo se le llama? Les dije, P y Q no son fijas, corren, varían, por eso es que el término variable.
Por eso es que les decimos variables de proposiciones. Si estuvieran fijas, ¿cómo se llaman? ¿Qué nombre se les da? No, no son correctos. Si estuvieran fijas, ¿qué nombre se les da? ¿Quién me dice? Variable, algo que varía, algo que corre. Ya. Eso, muy bien, Liz. Muy bien. Muy bien, Jeremy, muy bien. Muy bien, Brian, muy bien. Eso fue, muy bien. Eso, no. Emiliano no le paremos. Nunca. Lisa, si a algo que varía o que corre le llamo variable, a algo fijo, ¿cómo le llamas? En matemática, comúnmente. Proposición fija. No, bueno, sí, a una proposición fija le vamos a llamar como. Bueno, no le digas proposición porque puede ser clase, conjunto, número, lo que sea. A algo fijo se le llama como. No, incógnita. Ya dijeron sus compañeros mandaron. Constante. Ya varios de sus compañeros mandaron el chat. Entonces, para que más o menos cachen la diferencia, trabajemos por ejemplo en la teoría de números reales, ¿ya? ¿Qué pasa si yo te pongo 3x más y igual a, qué sé yo, a 7? ¿Quién me dice quiénes están haciendo el papel de variables y de constantes? Escucha. X y Y son variables y 3 y 7 son constantes. Sí. Y no puede ser constante, X no puede ser constante. No, porque no sabemos del valor Una de constante X. sabrás de ley el valor. O sea, no A ver, lo sé. entonces no es fácil cachar esto, ¿ya? Entonces vamos de poquito, ¿ya? Si tú quieres, si se te da la gana, X y Y pueden ser constantes. ¿Por qué? Porque corren en el conjunto de números reales. Si yo te digo sean X y Y números reales, entonces ya, para ti X y Y son ¿qué? Variables. Corren en todos los números reales. Corren, ¿ya? Hasta ahí sí. Y sí, el 7 y el 3 son constantes. ¿Por qué? Porque son símbolos que representan a números reales fijos. Fijos. Pero si a mí se me da la gana de como quien dicen resolver esta ecuación, la pregunta es ¿quién voy a encontrar, no? Entonces, si tu tarea, si tu trabajo es encontrar X, entonces básicamente, ¿qué pasaría? Y estaría haciendo el papel de variable, pero con respecto a X es constante, porque Y estaría fija. El valor de X va a depender de Y. Y misma idea, si mi tarea es encontrar a Y, obviamente X es una variable que con respecto a Y es constante, porque el valor de Y va a depender de quién, de X. ¿Estamos? Entonces, esa es la diferencia entre constante y variable. ¿Está clara? ¿Sí o no? Si no, puedo dar otro ejemplo. No, es que no puedo. Básicamente ya dije, eso es todo. A ver, si les pongo así, sea Y fijo, o te pongo así, sea Y un número real fijo. Esto que está aquí me da pereza escribir. ¿Y qué te voy a poner? Sea Y, ¿qué cosa? Sea Y ya me dijeron, ¿cómo se llama una variable fija? Eso, Una sea Y constante. una constante. Ya, entonces te escribo esto. Y te digo sea Y, digo sea X un número real. Dime, en este de aquí, ¿quién es la constante y quién es la variable?
La constante es Dios, alguien X. que me la sabe. La constante es 3. Di, ¿quiénes son las constantes? 3, Y y 7. ¿Y quién es la variable? X. X. Y representa un número real, pero fijo. Fijo. No varía, no corre. A Y le puedes ver como un 5, como un 7, como un 8, como un 20, pero fijo. En cambio, X sí corre. Y cuando corre, tú no lo puedes ver fijo. Tú no lo puedes ver como un 20, como un 30. Es simplemente un número real cualquiera. Cualquiera. Esa es la diferencia. Y si te digo, sean X y Y números reales, entonces X y Y que vienen siendo variables. Variable. Así de simple. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre variable e incógnita? ¿Quién me dice que es una incógnita? Algo que debemos de encontrar. ¿Qué algo? Una variable. Una Un variable. número que debemos de encontrar. Mira, si te digo sean X y Y, números reales, para ti X y Y son ¿qué? Son variables. Son variables. Tú sabes que son números reales y ya. O sea, sabes que son letras que representan números reales y corren en este conjunto, varían. Pueden ser cualquier número real, el que se les dé la gana. ¿Estamos? Pero, si tu tarea, si tu trabajo es, o si tu pregunta, o si tu curiosidad es saber quién es X, entonces ya deja de ser variable. Y se va a llamar ¿cómo? Incógnito. Porque te estás preguntando quién es. Y tu tarea es ¿qué? Encontrar. Entonces aquí tú puedes tener ¿cuántas incógnitas? ¿Y cuántas No. también? ¿Y cuántas también? ¿Mande? Sí, ¿Cuántas tú me dices también? que puedes tener 2 incógnitas. Pero ¿cuántas también puedes tener aquí? 4. Alguien que me 4. dice algo. Podría tener solo una. Te estoy diciendo que quede incógnita. Algo que queremos Una variable encontrar. que quiere Bueno, una encontrar. variable que Y si a mí no queremos me da la gana encontrar. de encontrar las dos y solo quiero encontrar una, ¿cuántas incógnitas voy a tener? Esta sería una Una. ecuación de 2 variables pero con una incógnita. O podría ser una ecuación de 2 variables con 2 incógnitas. O incluso podría ser ¿qué? Solo Una dos ecuación con 2 variables. variables. ¿Se acabó? Si yo quiero resolver, si yo quiero encontrar cuánto vale X, entonces ahí ya tengo una incógnita. Si yo quiero saber cuánto vale Y, entonces ahí ya tengo otra incógnita. Pero si no quiero saber ni quién es X ni quién es Y y solamente digo que son números reales, allá pues, aquí no hay incógnita. Simplemente es una ecuación con 2 variables. Esa es la diferencia. Bueno, ya cuando estemos viendo números reales van a cachar la mejor manera. Pero está claro la diferencia entre algo que varía y algo que es fijo. Eso quería que cachen, lo que es una variable. Cuando te dicen sean P y Q proposiciones, son variables de proposición. P y Q corren en el conjunto, en la clase de las proposiciones, y son cualquier par de proposiciones habidas y por haber. Esa es la idea de variable. Y si son fijas, ¿cómo se les va a llamar? Constante. Entonces, variables de conjunto, para que la gente inconscientemente, intuitivamente empiece a cacharlo. Verán, estas letras representan a cualquier conjunto habido y por haber, en pocas, varían, corren. Esa es la idea. Bien, siga. 1.22.
Relaciones igual y subclase. Definición 1.2. Igualdad entre clases. Dadas las clases A y B, diremos que la clase A es igual a la clase B si se tiene que la doble implicación de X pertenece a A y X pertenece a B para todo conjunto X. Representaremos esta relación entre las clases A y B por A es igual a B. Misma idea. Ahora tenemos conjuntos, digo. Clases. A ver, ¿qué entendiste de la definición? Pregunto. Disculpen, acá me desconcentré. O sea que una clase A es igual a una clase B si es que el conjunto pertenece a la clase A y a la clase B. Cualquier conjunto pertenece a la clase A y a la clase B. Pero, a ver, ¿cómo escribiría yo esta definición? ¿Quién me dice cómo escribiría yo esta definición? Dadas las clases A y B, o sea, A y B clases, ¿qué se decidió? Que A y B es igual. Se dice que la clase A es igual a la clase B y se denota así siempre y cuando pase ¿qué cosa? Es. Así se decidió, ¿ya? Entonces, la cátedra igual lo dice, ¿no? A su manera, pero lo dice. Aquí está la definición, ¿verdad? Entonces, ustedes van a decir así, ¿no? ¿Cómo se lee esto de aquí? Rapidito. A es igual a... ¿Cómo abusa, Dios mío? La clase A es igual a la clase B. La clase A es igual a la clase B. ¿Y cuándo la clase A es igual a la clase B? Cuando un conjunto pertenece a la clase A y pertenece a la clase Pues B. ahí es donde uno busca cómo hace la clase. Primerito aquí te está diciendo es esto. Y léalo bien. Por favor, léalo bien. Cuando la doble implicación del conjunto X pertenece a la clase A y el conjunto X pertenece a la clase B, para todo conjunto Dice X. se tiene. Cuando dice se tiene, ¿qué te está diciendo? Que esto es qué? Una tautología. Que esto siempre es qué? Es. Verdadero. Pero esto tiene que ser verdadero para todo qué? Para todo conjunto X. Entonces, bien o mal, la cátedra está cuantificando, ¿ya? Entonces, chicos, atención aquí, ¿ya? A es igual a B, ¿a qué es equivalente lógicamente por definición? A la doble implicación de X pertenece a A y X pertenece a B. El conjunto X. Entonces, escríbelo. ¿Cómo sería? La doble implicación del conjunto X pertenece a A y el conjunto X pertenece a B. No le entiendo. Yo no lo puedo escribir esta patanaria aquí. Acuérdate que yo ya sé quién es A y quién es B, son clases. Cualquier par de clases. Pero ¿quién es X? ¿Qué pongo acá? Cualquier Pero conjunto. léelo. Ve, está encerrado en negro, por favor, léelo. La doble implicación de X pertenece a A y X pertenece a B para todo conjunto como X. me sabe gustar. Si es que es una Léelo tautología, como a mí me gusta lo que está encerrado en negro. Léelo.
Ay, no sé. Solo voy a leer al revés lo que está escrito en negro, carajo, lo que está cerrado en negro. Allá, para todo el conjunto X, se tiene que X pertenece a, y solo si X pertenece a B. Oh, la doble implicación de que X es una y X es B. Dios, tanta paciencia. Todo lo que está escrito ahí en azul se puede escribir así, 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 así. Así, carajo. Todo esto de acá en pocas se escribe así. ¿Es necesario poner conjunto? Si ya pongo una X minúscula. No. Pero la cátedra sí le pone, no por si acaso uniques, para todo conjunto X. Carlos, estos manes son del todo y no se van a acordar que las letras minúsculas son conjuntos, pues hay que redundarles. Digo, bueno, pues yo también voy a redundar. ¿Y por qué voy a redundar? Porque se supone que siempre esto debe estar ¿dónde? En algo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, ya. Entonces, ¿esto qué es? Básicamente un conjunto. Dadas las clases A y B, dadas las clases A y B, se dice que A es igual a B siempre y cuando pase qué cosa, siempre y cuando para todo conjunto X pase esto. En pocas, esto que está aquí tiene el mismo valor de verdad que está. ¿Estamos? La cátedra te está diciendo que esta cosa es una relación entre clases. Y sí lo es. ¿De qué forma se relacionan la clase A y la clase B? De esta forma. Y en pocas, ¿qué son? ¿Cómo decimos que son? Iguales. ¿Se acuerdan las relaciones que teníamos para los números? Teníamos la igualdad de qué? De números, ¿no? Entonces ahora ya conocemos la igualdad de qué? La igualdad de Conjunto. clase. De clase. ¿Cuándo una clase es igual a otra? Cuando se cumple que para todo conjunto X X de se tiene que solamente sí. X está ¿Cómo en dicen esto que está aquí en negro en palabras cotidianas? ¿Cómo les enseñaron a ustedes en el colegio? Esto de aquí. Luisa, ¿cómo te enseñaron en el colegio? ¿Cuándo una clase es igual a otra? cuando los elementos de esa clase pertenecen a los elementos de la Algo más otra. al revés. Y los de la otra pertenecen a la una. Ya, pero esa es una forma. Sea larga, sí, pero así. Otrita. Cuando tienen los mismos elementos. Eso suena más bonito. Una clase es igual a otra siempre y cuando tengan los mismos elementos. Entonces, mucha atención para que cachen lo que es un elemento. Verán. Bueno, ¿cuál es la idea de clase? Todavía no tenemos idea porque no hemos leído axiomas. Pero ustedes más adelante van a cachar que, bueno, las clases básicamente son como ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la idea intuitiva de clase? Para explicarle a un niño de 5 años. Pues bueno, esta idea... No, a ver. Un conjunto es una clase, pero no toda clase es conjunto. Y me preguntes esto, en pocas, ¿qué es una clase? Todavía no sabemos, es un concepto primitivo. Pero ustedes sí tienen la idea de lo que es una clase. ¿Qué es una clase? Entonces, bueno, ya cuando leamos el axioma, pues ahí van a cachar lo que son las clases. Pero la idea es esta. Una vez que ya tengas claro lo que es una clase, intuitivamente, pues ya puedes comparar, ¿no? Esto básicamente es una comparación que se hace entre clases, por eso es que me gusta llamarles comparadores.
pero también se llaman relaciones entre clases. Entonces, para la cátedra, ojo, para la cátedra, esto que está aquí, ¿qué no va a ser? ¿Quién me dice? ¿Esto no va a ser qué? ¿Qué no va a ser? Para la cátedra esto no va a ser proposición, sino solamente una relación. Pero para mí sí, y es más que obvio, vean. La equivalencia solo es entre proposiciones. Ya, esta cosa es proposición. Así de simple. Pero aquí entre nos no, porque si les preguntan tienen que poner que no. Pero bueno, iba a decir, ya. Entonces, una vez que cachen lo que es una clase, entonces la pregunta es, ¿cuándo dos clases son iguales? Y esto que está acá en color negro y estoy subrayando en celeste, se dice en otras palabras así. Cuando las dos clases tienen los mismos elementos. Profe, ¿qué es un elemento? A ver, mucha atención. Elemento, básicamente, o se dice que X es un elemento de A, y decir que ese elemento básicamente solamente es sinónimo de pertenecer. Solo es sinónimo. Entonces decir que X es elemento de la clase A es otra forma de decir qué cosa. ¿Escuchó? Pertenecer es sinónimo de ser elemento. ¿Ya? Ser elemento es sinónimo de pertenecer. Entonces, sí, ¿no? Estamos diciendo que todo conjunto que esté en A también está en B. Y viceversa, ¿no? Porque es una doble flecha. Todo conjunto que esté en B también está en A. En pocas, que todos los elementos de la clase A sean los mismos que los elementos de la clase B. En pocas, lo que dijo Luisa. Una clase es igual a otra siempre y cuando tengan los mismos elementos. Recuerden, todo conjunto que esté en A también tiene que estar en B. Y viceversa, ¿no? Todo conjunto que esté en B también tiene que estar en A, porque es una flecha en doble sentido. En pocas, que tengan los mismos elementos. Eso. Bien, preguntas hasta ahí. Ya, lo que acabo de poner aquí, lo dice la cátedra más abajo. Fíjense, siga leyendo, Luisa. Dicho de otro modo, el signo A es igual a B representará el enunciado. Para todo conjunto X se tiene que la doble implicación. El conjunto X pertenece a la clase A y el conjunto X pertenece a la clase B. Entonces, lo que yo te estaba pidiendo que me escribas es escrito abajo, mira. Esto de aquí representa, dice, representa, es equivalente. ¿A qué? A ver. Tal pues. Y yo mirándome ya hacia arriba. Sí puso la cátedra abajo. No, se borró. Ya. Bien, siga. En sentido estricto, A es igual a B no representa una proposición, pues al no formalizar el cuantificador para todo conjunto X, el enunciado anterior no es una proposición de la teoría de ahora está conjuntos. claro por qué para la cátedra no es una proposición, aunque sí lo es. ¿Por qué? Porque no tiene un cuantificador. Porque no tiene. O sea, porque no formaliza el cuantificador para todo. Resulta que la cátedra no está enseñando de manera formal los cuantificadores. Y al hacerlo, y a no enseñar de manera formal, no les cuenta que esto de aquí es una proposición, pues. Recuerden, esto que está acá es un predicado de 3 variables. ¿Esta proposición es verdadera o falsa? No sé, pues. Depende de quién sea X, de quién sea A y de quién sea B. ¿Sí o no? Ya. Es un predicado de 3 variables. Y cuando yo cuantifico un predicado, pues ya tiene valor de verdad. Y si ya tiene valor de verdad, esta cosa es una proposición. Pero la cátedra no enseña así, pues. No formalizó ni los cuantificadores, ni enseñó hacía tal cual los predicados. Entonces ya nada.
Por eso es que la cátedra dice, chicos, esto solamente es una relación, no una proposición. Y eso es lo que te explica aquí. Fíjense que si yo no les contaba, tranquilamente les explica súper bien aquí. Súper bien. Pero siga leyendo. No obstante, ya, perdón. No obstante, vamos a incorporar A es igual a B como una proposición. Ya que dado el cuantificador en la definición de igualdad entre clases sí se puede formalizar, y que una vez que se hiciera el enunciado que define la igualdad entre clases sería una proposición de la teoría de conjuntos. entonces, ¿qué no puede evitar la cátedra? ¿Qué sea una La cátedra bien o proposición? mal no puede evitar que decir que esto es que es, Una le guste o no a proposición. la gente, ahora sí estoy más tranquilo. Ahora sí, chicos, ¿esto qué es? Una proposición. Bien, Dios, bien. Sí, chicos, sí. Para mí sí era, ¿se acuerdan? Y la cátedra no puede evitar. De ley tiene que tomar a esto como proposición. Porque esto puede ser verdadero o falso, pues. Una clase puede ser igual a otra o no, pues. Pero dice no se contradice diciendo no es una proposición, pero es una Claro, pero la proposición. contradicción es para la cátedra, porque yo desde un inicio que te dije, Que sí es una proposición porque tiene valor de verdad. la cátedra es la que decía que no. Para mí sí. Y misma idea acá, ¿no? Acá, ¿esto qué es? Una es, y para la Proposición. cátedra no. Pero para mí sí, porque dos proposiciones pueden ser equivalentes o no. Una proposición puede deducirse de otra o no. Así de simple. Yo puedo negar estas cosas. Bien, pero en el fondo la cátedra lo que te quiere mostrar es que son relaciones entre proposiciones. ¿Cómo se relaciona Q con P en esta forma? Pues que Q se deduce de P. ¿Cómo se relacionan Q y P con esta relación? Pues que P es equivalente lógicamente con Q, que tienen el mismo valor de verdad. Y misma idea, ¿cómo se relacionan esta clase con esta clase? Pues de esta forma, que tienen los mismos elementos. Entonces eso quiere hacerte quedar en cuenta la cátedra. Y yo no le culpo, la verdad. Porque en el fondo sí es una relación, pero eso no implica que no sea proposición. Sí es una proposición. Lo que pasa es que no es una proposición de la teoría de conjuntos según la sintaxis. Porque según la sintaxis las únicas proposiciones son estas cosas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, esto de aquí, de acuerdo a la sintaxis, es una proposición de la teoría de conjuntos. Y como la cátedra no formalizó los cuantificadores, no les enseñó que en el fondo esto es un predicado. Y que cuando yo cuantifico predicados, obtengo en realidad, ¿qué? Las proposiciones. Entonces, de esto es la proposición. Y como esto es esto, entonces de esto es ¿qué cosa? Proposición. Yo sí les conté todo eso porque yo lo hice formal. Bueno, ¿está claro sí o no? De ahora en adelante, les guste o no, esto es ¿qué? Proposición, incluso para la casa. Incluso para la casa. Bien, utilizaremos El signo que está ahí y será leído A no es igual a B para representar la negación de A es en igual a pocas de esto, ¿qué sería? Esto es equivalente a qué? A la negación. la negación de A. En pocas, gracias. ¿Cómo justificaría su equivalencia? ¿Qué nombre le vamos a poner? Abreviación. Abreviación. Ya está muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sigamos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, sustos, traumas, algo? ¿No? Ya, sigue leyendo. Debido a la equivalencia lógica, a ver,
La doble implicación del conjunto X pertenece a la clase A y el conjunto X pertenece a B es equivalente lógicamente a la conjunción de la implicación de que el conjunto X pertenece a A y el conjunto X pertenece a B, y la implicación de que el conjunto X pertenece a B y el conjunto X pertenece a A. Debido a esa equivalencia, ¿qué equivalencia es esta? ¿Qué nombre tiene esa equivalencia? ¿Qué nombre tiene esa equivalencia? Dios. La doble implicación implicación. No se escucha. Definición de doble Muy implicación. bien. Yo les di ese nombre, pues. Sí. Acá está, ¿no? Tú dices de esta, ¿verdad? Eso. Sí, es. Pero, ¿yo cómo le gané a esa? Definición de doble implicación. Porque básicamente la doble flecha significa eso. Que el uno manda al otro y el otro manda al uno. Así de simple. Pero bueno. Entonces, gracias a esa equivalencia, A igual a B, ¿qué significa? Significa que Que todo conjunto que pertenece a A pertenece a B, y todo conjunto que pertenece a B pertenece a A. todo elemento que esté en A también está en B. Y además, ¿qué cosa pasa? Oye, Y todo elemento que esté en B está en todo A. conjunto que esté en B también está en A. Y en pocas, la definición de doble flecha, ¿no? El uno le manda al otro y el otro le manda al uno. Y toda esta huevada que está escrita aquí, yo ya la dije acá arriba. ¿Sí o no? Entonces, si yo no les digo nada, tranquilamente todo está escrito aquí y muy bien explicado. Siga leyendo. Ya. A continuación vamos a deducir 3 teoremas sobre la igualdad de clases. El primero. Dada una clase A, la proposición, la doble implicación del conjunto X pertenece a la clase A y el conjunto X pertenece a la clase A es verdadera para todo conjunto X. Es una tautología. Luego, por la definición de igualdad de clases, deducimos que A es igual a A, es decir, toda clase A es igual a Entonces va a sí. demostrar ese teorema. Va a demostrar, ¿qué cosa va a demostrar? Va a demostrar esto. Ujú. Bien, ahora sí, ¿están listos para mis demostraciones? Porque yo voy a hacer las demostraciones de esto. Y luego vemos cómo hace la clase. Vamos a empezar a demostrar, chicos, al fin, Dios, vamos a empezar a demostrar. Saber matemáticas, saber demostrar. Así es que pila. Bien, entonces, no es cierto, ya conecto el cargador, gracias. Entonces la cátedra va a demostrar esto de aquí. Y demuestra, primero demuestra, y luego escribe lo que demostró. Entonces, hagámoslo de la misma manera y ahí ustedes ven la de ¿quieren o no quieren? O solo quieren la que está aquí en el libro. Chicas, Por favor, demuestre y dice a su manera. ¿cómo haría yo? Muy bien, así vamos a empezar a demostrar teoremas, qué bonito. Bien, pero me contestan 7 almas de más de 100 que tengo aquí, bien. Entonces vamos a empezar, vamos a demostrar. Entonces aquí hay 3 teoremas separados. Teorema 1, teorema 2 y teorema 3. Pero la cátedra y hasta yo, como soy dado, les pongo en un solo teorema, ¿no? Hay que demostrar estos 3.
En pocas, básicamente aquí hay unas conjunciones, ¿no? Básicamente, cuando una conjunción es verdadera, esa. Cuando las dos proposiciones son verdaderas. Cuando se va el orden, es verdadero. Cuando los tres son verdaderos. Básicamente aquí dicen, dadas las clases A, B y C, ¿qué se tiene? Se tienen tres cosas, se tiene esto, y se tiene esto, y se tiene esto, y se tiene esto. Estas son conjunciones. Si ustedes quieren demostrar todo este teorema, deben de probar las tres. Eso. Pero en pocas son tres teoremitas chiquitos, teorema 1, teorema 2 y teorema 3. Entonces, bien. Entonces empezamos. Demostración. Demostremos el teorema 1.1. Vamos a demostrar, siempre escriban lo que quieren demostrar. Siempre escriban lo que quieren demostrar. Entonces, ¿qué teorema quiere demostrar? El 1, el 2, el 3, dice. El primero. Entonces, por demostrar el número 1, ya. Demuestre el número 1. Escriba lo que quiere demostrar. ¿Qué dice el número 1? Que la clase A es igual a la clase A. La clase A es igual a la clase A. Entonces ya analizaste que A es clase, ¿no es cierto? ¿A es cualquier clase? ¿por qué? Sí. Porque puede demostrarse, o sea, porque está generalizando. Muy bien, muy bien. Eso me encantó. Eso. Muy bien, muy bien. Porque está generalizando el autor. Sí. Dice que A, B y C son cualquier tripleta de clases. De manera general. Bien, entonces, eso hay que escribirlo, ¿ya? Solo que me da pereza, pero como es nuestra primera demostración, escribamos todo bien, ¿ya? Entonces, sean A, B y C, ¿qué cosa? Clases. Cualquier tripleta de clases. Bien, ¿qué debemos demostrar? Debemos demostrar qué cosa. ¿Qué debemos demostrar bien? Chicos, ¿me escuchan? No escuchan nada. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, profe, te escucho bien. Ya se le escucha. Recién, ¿verdad? Recién me escuchan. O sea, sí se le escucha, o sea, que pero no lo oye. Qué obediente. Sí, la verdad es que yo no escuchaba nada y me quedé hablando de esto. Bien, ¿qué estaba diciendo? Que hay que demostrar que la clase A es igual a sí misma. Entonces, ahora, recomendación. Siempre trabaja y siempre escribe lo que quieras demostrar. No quiero demostrar el teorema 1, ya. Pero, ¿qué dice el teorema 1? No, entonces, ya. ¿Quieres demostrar que A es igual a B? ¿Cómo lo haces? Entonces, siempre escribe lo que quieras demostrar. Siempre escribe lo que quieras demostrar. Siempre. Entonces, quieres demostrar que A es igual a B. Pero, ¿cuándo A es igual a B? ¿Cuándo una clase es igual a otra? ¿Cuándo? Cuando tienen los mismos valores de verdad. Hasta ahí estaba bien. Cuando tienen los mismos valores. Matemáticamente, ¿cómo se escribe? Cuando X pertenece a A y X pertenece a A. No. Cuando una clase es igual a otra. No es ni hace media hora que vimos la definición de igualdad de clases.
Cuando tienen los mismos Pero, elementos. y matemáticamente, ¿cómo está escrito? Para todo conjunto X, Para todo X conjunto, ¿qué se tiene? se tiene que X pertenece a sí, solo si X pertenece A a ver, B. ¿cómo que a ver? Esto hay que demostrar. Pero, ¿cuándo esto de aquí pasa? Por definición de igualdad de clases, demostrar esto es equivalente a demostrar ¿qué? Eso de ahí. La justificación aquí, rapidito. Bien. Definición de Definición de igualdad. igualdad de clases. Bien, eso tienes que demostrar. Ahora sí, ¿cómo demuestran que una proposición que se expresa a través de un cuantificador universal es verdadera? Tienes que demostrar. Hacemos una implicación y suponemos que el antecedente Sí, es pero no verdadero. te compliques la vida. Ahorita ya estamos grandes. Eso, María José, eso, Andrés, eso, Emiliano. Muy bien. ¿Cómo demuestro que una proposición que se expresa a través de un cuantificador universal es verdadera? Método directo, ¿qué dicen? Eso, Henry, muy bien. ¿Cómo? Se encuentra un no, No, no me acuerdo. generalizando. Generalice. Sea X un conjunto la X como por demostrar. ¿Qué debes demostrar? que X pertenece a Sí, solamente sí. X pertenece a Justificación en este caso. generalización. A método directo. Sí. Cualquiera de los dos. Bien. ¿Cómo demuestras que una doble implicación es verdadera? Cuando sus valores de verdad son iguales. Ajá. Muy bien. Estarías utilizando definición de qué. De doble implicación. ¿Están o no son iguales? ¿Por qué? Sí, porque es la misma proposición. Eso. Quiero demostrar que esta proposición de aquí es verdadera. Pero ya acabé. ¿Por qué ya acabé? Entonces, miren, este sería el paso cero, ¿no? Porque este es el paso que vamos a utilizar en todita. Pero estamos demostrando el teorema bonito. Entonces, este sería el primer paso. Paso 1. Sabes que X es un conjunto y quieres demostrar que esto de aquí pasa. Y en el paso cero sabes que A es clase, ¿no? Paso 2, ¿por qué ya acabaste? En 2 pasitos de esta demostración, Dios. ¿Quieres demostrar que esto de aquí es verdadero? Ah, ya estamos grandes, ¿no? Aquí toca ponerlo. Hay que demostrar que esto es verdadero. Que esto es verdadero. Pero ya estamos grandes. Cuando ya estamos grandes, ¿qué dije? No hay que poner que es verdadero, ¿no? Se sobreentiende, ¿no es cierto? Solamente hay que demostrar que esto pasa. Que esto pasa. Y que esto pasa quiere decir qué cosa, que es verdadero. Entonces, ¿quieres demostrar que esto pasa? O que esto es verdadero ya. Pero ya acabaste, ¿por qué ya acabaste? ¿Qué me dice? En el paso 2 acabamos bien. Pero esto de aquí sí pasa, esto de aquí sí es verdadero.
¿Por qué razón? Justifiquen este paso. Es el axioma reflexivo ¿Qué axioma? o la reflexiva de la igualdad. Igualdad. Es la equivalencia lógica reflexiva. Pero esto no es una... ¿Qué nombre tiene esto? ¿Esto no es qué? Una... Es una doble No, implicación. pero que es siempre que, verdadero. Esto quiere decir que es una... Es una ¿Por qué nombre tiene tautología. esta tautología, pues? Reflexiva de la equivalencia Nosotros lógica. se llamamos reflexiva. Entonces reflexiva. Y ya está. Y cuando acabas de demostrar que pintas, Un cuadradito. ya, está demostrado el teorema 1. Hay que demostrar en pocas que si hay que suponer que esto pase y suponer que esto pase. Y nuestra obligación en pocas es demostrar esto. Pero gracias a esta tautología, esto ya siempre es verdadero. ¿Estamos? Y uno cuando ya está grande no escribe todo esto. Uno siempre escribe en cada uno de estos pasos cosas que son verdaderas. Entonces aquí estoy redundando. Y ya no redundemos. Simplemente escribamos esto. Esto es verdadero. Y eso era lo que quería demostrar, ¿sí? Bien, demostramos el... Desde aquí ya hacemos un break, ¿no? Ya demostramos el teorema 1. ¿Quieren demostrar el teorema 2? Sí, no. Ya. Sí, que Entonces, el teorema 2. ¿Qué dice el teorema 2? la clase A es igual a B. Que si la clase A es igual a la clase B, entonces la clase B es igual a Escríbelo la clase A. matemáticamente. No, Para... la implicación. Ya. A es igual a B. No, la implicación de la clase A es igual a B y la clase B es igual a A. Ya, sí que hay que demostrar esto en el teorema 2. Ya. Sí. ¿Cómo demuestras que una implicación es verdadera? Si A, por movimiento, Has dicho el lance, ya me cansé, ya no quiero nada. Son del todo. si el antecedente es verdadero, el consecuente tiene que ser verdadero. Por definición de implicación. ¿Cómo demuestro que una implicación? ¿Cómo demuestro? Arriba pregunté que cómo demuestro que una proposición que se expresa a través de un cuantificador universal es verdadera. Generalizando, método directo. ¿Ya? Y acá, ¿cómo demuestras que una implicación, que una proposición que se expresa a través de una implicación es verdadera? ¿Qué debes hacer? Podemos hacerlo por método Ustedes directo. ya conocen otro método, ¿no? ¿Cuál es este otro método? El de la contrapositiva. ¿Pero qué método vamos a aplicar aquí? ¿Método? Ya, entonces, Directo. paso 3. ¿Qué dice el método directo? Todo eso. Que asumimos el antecedente como verdadero y el Ya, no voy a consecuente. poner, supongamos que A igual a B es verdadero. ¿No? Ya estamos grandes, ¿qué vamos a verificar? Supongamos, Y debemos demostrar que B es igual supongamos a... que A es igual a B. ¿Y qué debemos demostrar? Que B es igual a... Modus Modus ponens. ponens. Yo te voy a lanzar algo, no sé. ¡Ay, método directo! ¿Qué modus ponens hay aquí? Método directo. Ya, trabaja un poquito más con lo que quieres demostrar. Quieres demostrar que B es igual a A, ¿no es cierto? ¿Pero qué significa que B es igual a A? Que tienen los mismos valores. Que tienen los mismos elementos. Pero matemáticamente, ¿cómo se escribe eso? Para todo X, un conjunto, ¿Qué se tiene?
se tiene la doble implicación de que X pertenece a B y X pertenece a A. Ya, demostrar esto, sí o no que es demostrar esto. Ya, justificación. Definición de Ya. igualdad. Ya, ¿cómo demuestras que una proposición que se expresa a través de un cuantificador universal es verdadera? Generalizando. Generaliza. X es un conjunto, sea X un conjunto por O sea, demostrar. sea X conjunto. Ya generalizamos. Bueno, me parece escribir, pero pongamos. Conjuntos. ¿Qué debes demostrar para cualquier conjunto que cumple esto, no es cierto? Que la doble implicación de X pertenece a B y X pertenece a A. Es verdadera, no sé. Justificación aquí, método directo, o que también pueden poner. Generalización. Quieren ponerle método directo y yo no me enojo. Bien. Ya. ¿Quieres demostrar esto? ¿Cómo le haces? Cuéntame. ¿Cómo me demuestras que una doble implicación es verdadera? Demostrando que esto y esto tienen que. Los mismos valores de Esta es verdad. una forma. Otra. Y los mismos elementos. Otra forma, ¿cuál es? Verán, chicos, ahorita comenzamos con demostración de principiantes. Está bonito, ¿no? Decir, bueno, si quiero demostrar que una doble implicación es verdadera, demuestro que esto y esto tienen los mismos valores de verdad y ya acabé. ¿Sí o qué? Pero comúnmente, cuando uno quiere demostrar que una doble implicación es verdadera, hay otras tres formas de trabajar. Digo, otras dos formas de trabajar. ¿Cuáles son esas otras dos formas? Trabajar con dobles implicaciones. Por ejemplo, yo podría irme de aquí, ¿no? Paz me sale, qué sé yo, algo aquí, ¿no? Una P caligráfica. Y digamos que paz me sale por ahí una Q caligráfica. Y digamos que paz por ahí me sale una esto de acá. Entonces, por transitiva, ya está. Esa sería una forma, trabajar con dobles implicaciones. Trabajar con dobles implicaciones. Otra forma sería trabajar ¿cómo? Sería trabajar con la definición, Demostrar que esto implica esto y esto implica esto, podemos demostrarlo por separado con la definición. Podríamos demostrar esto y esto. Entonces nos tocaría demostrar por el axioma de la conjunción que deberíamos de demostrar. Dos cosas, ¿sí? Deberíamos demostrar primero esta, que se llama la ida, yo le llamo la ida, y demostrar esta cosa que yo le llamo ¿cómo? ¿Cómo le llamarían esto? La ida, Y la venida. La ida y el regreso. Entonces, hasta ahí hay dos formas, ¿no? Trabajar con dobles implicaciones o con equivalencias, que son, porque si las dobles implicaciones son tautologías, son equivalencias. Trabajar con dobles implicaciones o equivalencias. O trabajar con ¿qué? Con la definición de doble implicación. O trabajar con ¿qué? Con la que sí es la definición, con el axioma de la doble implicación. Trabajar con ¿qué? Demostrando que esto de aquí tiene el mismo valor de verdad que esto de acá. Esa es una tercera forma. Y una cuarta forma es demostrando directo esto, así como lo hicimos acá. Yo creo que acá no demostramos ninguna de las tres, no demostramos ni la ida ni el regreso. No trabajamos con tautología, con dobles implicaciones, ¿no es cierto? Y tampoco demostraste que esto tiene el mismo valor de verdad que esto, ¿no es cierto? Tampoco. ¿Trabajaste con qué? Demostrando directamente que esto pasa, ¿sí? Esa es una cuarta forma. Entonces vamos a utilizar la cuarta forma. Vamos a demostrar que directamente esto pasa. Bien, ¿cómo lo haces? Entonces hasta ahí trabajas con lo que quieres demostrar. Ahora ya demuestras. ¿Quién te va a ayudar? Sabes esto y sabes que A y B son clases. Sabes de esas tres cosas.
Sabes que A y B son clases, sabes que A es igual a B, y sabes que X es conjunto. ¿Cómo demuestras esto? Hacemos esta demostración, acabamos y nos vamos al break. Y nos conectamos a la otra clase, ¿no? Porque les llevaron los correos, ¿verdad? Ya. Ya, trabajen con la 3 y la 4. Y con la 0 también, obviamente. ¿Y cómo demuestras que esto pasa? Les veo. A ver, rapidito. ¿Qué hipótesis es la más importante? ¿Quién me dice? ¿Qué hipótesis es la más importante? Que A es igual a B, esa es la más importante. Entonces trabaja con esto. Sabes que esto es verdadero. Entonces, ¿qué sabes? Aplica definición de quién. ¿Cuándo una clase es igual a otra? Cuando tiene los mismos elementos. Para todo No X. utilices la misma variable. Puedes utilizar cualquier variable. Y ahorita que están aprendiendo, no quiero que utilicen la misma variable. Utilicen cualquiera. Para todo. Para todo Y conjunto, donde se tiene que Y pertenece a, sí, solo sí, Y pertenece a B. ¿Sí o no que esto es esto? ¿Sí o no, chicos, que esto es esto? ¿Justificación, Pablito? Método directo. ¿Qué método directo? Definición de igualdad de clases. Eso, muy bien. Paso número 6. ¿Qué harían? Cuéntenme. Recuerden, ustedes quieren probar esto. Saben 3, 4 y 5. Y el 0 también, ¿no? El 0 es importante, porque si aquí pongo A igual a B, esta huevada no tiene sentido si aquí lo pongo clase y aquí lo pongo clase. Pero ¿por qué sabes que A y B son clases? Cuéntame. Por el paso 0, por la generalización. Ya, entonces concéntrate en lo que sabes hasta ahora y quieres probar esto. ¿Cómo demostrarían esto? Rapidito. Conmutativa de la doble implicación. Dale, si quieres. ¿Te quieres aplicar a la 5? Dale. Si quieres, hazlo. ¿Podemos hacerlo ahorita o después? ¿Quieren hacerlo primero ahorita esta? Sí, ¿no? Sí, ya. Entonces, para todo, a ver, dígame. Ah, es que esto... Aguanta. Siempre tienes que ponerme dónde estás aplicando esto, ¿no? Así me olvido. Tú me dices, profe, estoy aplicando definición de igualdad de clases para obtener esto. ¿Pero en dónde aplicar? En 4. ¿Cómo que en 4? A ver, respete. No es en 4. En la Es en el paso 3. Definición de igualdad de clases en el paso 3. Es. Bien, ahora tú quieres aplicar conmutativa de la doble implicación, ¿verdad? ¿Y qué hay esa? Está en las reglas que nos dio la cátedra. Ah, sí, no, aquí está. Aquí está. Vale. Entonces aplica eso. ¿Pero a cuál le vas a aplicar? 5, pero tendríamos primero que... No, si quieres puedes hacerlo aquí. Tienes chance, porque te dices un camino y hay otro camino si quieres. Pero si quieres aplicarlo aquí, sí se puede. Entonces, sustitución. Ah, pero bueno. X por Y. De X. Cálmate. Aplica solo la conmutativa y dime qué obtienes. Para todo Y conjunto, ¿qué se tiene? Para todo Y conjunto, Y pertenece a B. Sí, solo sí, Y pertenece a conmutativa de la doble implicación. Conmutativa de la doble implicación. ¿En dónde? En 5. Vamos.
Paso 7, ya para acabar, si voy a desayunar, ustedes también han de querer el break de 15 minutos. Bueno. ¿Qué más harían? ¿Qué más harían? Escucho. Un pasito y ya acabamos, mierda. Eso, Juan Paredes, muy bien. Pero Juan Paredes fue mi estudiante el semestre pasado, así es que no cuenta. Quiero que me sorprendan los otros. Diego también fue mi alumno el semestre pasado. A ver, Jesse, sorpréndame, ya para irnos a desayunar. El día de hoy estoy lleno de sorpresas. ¿Cómo que ganas de sorpresa? O sea, no cacho nada. Que hoy no puedo sorprenderlo, me encantó. O sea, no cacho nada de lo que hemos hecho. O sea, sí, pero no se me ocurre qué me hacer. Podría decir en sí que ves igual a... Oye, cálmate. Escúchate, solamente hay que demostrar esto. Ah, pero lo que dices también es correcto. Muy bien. Lo que dices también es correcto. Profe, la 6 es equivalente de una a esta. ¿Por de qué? Por definición de igualdad de clases. Muy bien lo que acabas de ver. ¿Y eso queríamos demostrar acá arriba? Sí, pero la verdad es que ya trabajamos pues un poquito. Entonces ahora nosotros queremos demostrar de una a esta. Lo que acabas de presentar es una demostración más corta, sí. Pero ya nada, yo quiero que concluyas acá, entonces, ¿qué utilizas? Que... Pero gracias a ti, tendría que... no, voy a también hacer una demostración mucho más corta, que es la que ya vimos, ¿no? Pero si trabajamos un poquito más y podemos, pues, llegar a lo que queríamos, a eso. Trabajas con la 4 y con la 6. podría decir que la doble implicación de Y... A ver, de Y pertenece a B y Y pertenece a es equivalente a... esta proposición, ¿qué te está diciendo la número 6? Te está diciendo que todo conjunto habido y por haber cumple esto. Todo conjunto habido y por haber cumple esto. Pregunta, en tu demostración, ¿conoces a alguien que sea conjunto? X. O sea, puedo decir que Y es equivalente a X. Porque, mira, en primero, Y no es proposición y X no es proposición. Son conjuntos, son variables. Escucha. Todo conjunto cumple esto. Cualquier conjunto habido y por haber cumple esto. En tu demostración, ¿conoces a alguien que sea conjunto? X. Entonces, ¿qué puedes concluir? Que X cumple esto. Que X pertenece a B. Sí, solo sí, X ¿Eso pertenece queríamos a... demostrar? La justificación. ¿Qué hiciste? Fíjate en lo que hiciste con el 4 y el 6. Todo conjunto... Principio de sustitución. Todo conjunto habido y por haber cumple esto. En particular, ¿qué conjunto? ¿Qué conjunto? Entonces, justificación aquí. Particularización entre quién? Entre 6 y 4. Eso. Y ya acabamos, chicos. Eso queríamos demostrar y pintamos un cuadrito. Pero hay una demostración mucho más corta que es la que vio Jesse y yo no vi. Hagámoslo. Hacemos eso y nos vamos a desayunar y nos conectamos a la otra clase. Miren, chicos. Acá, rapidito. Ya acabamos. Vean. Se supone que queremos demostrar esto, ¿no? Queremos demostrar que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Método directo.
Supongamos que cosa, que A es igual a B. ¿Qué deberíamos de demostrar? Que B es igual a A. Entonces ya hay para mí por demostrar. Ya trabajé bastante con lo que quiero demostrar. Ya trabajé su justificación en este caso, simplemente método directo. Ya. Pero, ¿a qué es equivalente que A es igual a B? Está silenciado tu micro. Que los elementos de A, que X y A tienen los mismos elementos. Que A y X tienen los mismos elementos. Para todo conjunto X, se tiene que X pertenece a A y X pertenece, y sí, solo sí, X pertenece a B. Definición de verdad de clase. Paso, qué sé yo, paso 1. Y aquí paso 2. Definición de igualdad de clases, ¿dónde? En el paso 1. Paso 3, para ya irnos. A ver. Pero, ¿esto a qué es equivalente? A que para un conjunto X, X pertenece a B y solo si X pertenece a A. Por definición de igualdad de clase. O por recursivo. Por recursivo. Tiene este nombre. Por 2. Por la conmutativa de la doble explicación. La doble implicación. Conmutativa de la doble implicación. ¿Aplicado dónde? ¿En qué paso? En el paso 2. En 2. Sí, paso 4 acaba. Que tendría que la clase B es igual a la clase A. Por definición de igualdad de clases. En el paso 3. Y esa es otra demostración igual de bonita. Eso, chicos. Hay varias formas y varios caminos de demostrar. Ahorita ya vimos 2. Veamos el que hace la cátedra. Eso vamos a verlo luego. También veamos cómo demostró la cátedra del mono. Entonces, regresando del break, vamos a demostrar el 3, ¿ya? Regresando del break. Preguntas, dudas, sustos, traumas, algo. Chicos, ¿qué también estamos utilizando siempre, solo que no lo decimos? Y debería de decirse, solo que apostamos bastante y como ya estamos súper grandes, supuestamente, no estamos diciendo. ¿Qué? ¿Qué principio? La definición de clase. Eso, Diego. Y Diego Tipaña fue mi alumno el semestre pasado, así que no cuenta. El principio de... No contradicción. No te he escrito. Son paredes también. El principio de... Eso, ya los alumnos ya están contestando. Muy bien. El principio de sustitución por equivalente es lógico. Recuerden, aquí yo estoy sustituyendo solo que no lo pongo, porque me da pereza. Esto es equivalente a esto. Estoy sustituyendo. Ya no trabajo con esta, sino con esta. Acá misma idea. Esto es equivalente a esto. Principio de sustitución. Solo que no lo digo. Pero eso debería de ponerse. Pero uno no lo pone cuando ya está grande. Bien. Hasta ahí. Preguntas, dudas, sustos, traumas, algo. Ya caímos. Volvemos. 5 para las 10 se conectan en el otro enlace, en el que es de 9 a 11, ¿ya? En el otro link, en el de la clase 12. Entonces, preguntas, dudas, sustos, traumas. Vamos a tomar un cafecito, despertarnos. Algo. ¿Sí? ¿No? Digan algo en el chat, chicos. O asienten con la cabeza. Ya nos vamos y volvemos a las 5 para las 10, ¿sí, no? Ya. Entonces, un provecho y ya nos vemos luego. Se conectan en el otro link, en la otra clase. Ah, pero esperen, alguien me preguntó algo, solo que no leí. ¿Quién me preguntó algo? Dice, mi compañero dice que si puede ingresar desde otro dispositivo porque la compu creo que se dañó. Sí, de cualquier dispositivo.
Nos vemos luego entonces. Buen provecho.